¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues acompañadme, sentaos aquí a mi derecha, porque estamos a bordo del Honda Civic 2022. Ya lo hemos probado, y bien probado a fondo. Después de recorrernos media España con este coche y hacer casi 3.000 kilómetros, te voy a explicar con todo detalle qué es lo que me parece, qué es lo que me he encontrado y cuáles son los mejores puntos y los no tan buenos que tiene este nuevo Honda Civic. Un Honda Civic muy crecidito de tamaño, un coche que se va ya prácticamente viendo en lontananza, acercándose al segmento C peligrosamente por la generosa longitud que tiene. Ahora hablaremos de sus dimensiones y de su habitabilidad y sus particularidades, y también específicamente y especialmente de su sistema híbrido de última generación que comparte con sus hermanos SUV, y que en esta única versión del Civic que se está vendiendo en Europa hasta que llegue la esperada Type R, vamos a tener la única oportunidad de comprar. Se trata del Civic híbrido con una combinación de motor térmico y motores eléctricos, en las que creo que Honda ha espejado lo que ha hecho Toyota con el Corolla y con el resto de sus modelos, subiendo la cilindrada y subiendo la potencia del sistema híbrido de su coche para hacer que sea más agradable de conducir en general y en carretera en particular. Así que, si os parece, nos ponemos en marcha y arrancamos. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. En carretera probablemente sea la gran diferencia o la gran ventaja que tiene este Civic híbrido respecto a otros sistemas híbridos que hemos visto en el pasado en Honda en sus modelos de acceso. Este coche, desde luego, no es un modelo de acceso, pero bueno, con un precio que oscila más o menos entre los 31 y los 36.000 euros en función del nivel de equipamiento que tienes, del nivel de acabado, pues nos encontramos con un automóvil bastante interesante por todo lo que ofrece. Y lo que ofrece esencialmente es un paquete que va bastante diferenciado, bastante por otro camino de lo que estamos acostumbrados a ver en los automóviles actuales, específicamente en los europeos. Y me refiero a la estética. Fijaos cómo es por fuera. Me ha llamado mucho la atención, valga la redundancia, que a la gente le llame la atención este coche, y gira muchas cabezas, provoca muchas miradas, probablemente por nuevo y por diferente, al margen del morro del Civic, lo que es la vista lateral y también de la trasera. Fíjate lo increíblemente despejada que está la trasera, ahora que están tan de moda toda clase de ornamentos y aditamentos aerodinámicos más o menos útiles en la trasera, ángulos, etcétera. Este coche es todo lo contrario, es una simplificación máxima y llama la atención por defecto en lugar de por exceso. Por defecto me refiero a la ausencia de elementos que llamen la atención en el diseño. Sí, se le puede poner un alerón que no lleva esta versión que estoy conduciendo yo, y desde luego la rimbombante seguro que la dejarán para el Type R, pero incluso el Type R va a ser más discreto. Esa es una de las tónicas, esa es una de las claves filosóficas de este coche, y es que está pensado para un público joven y no tan joven, teniendo en cuenta que estamos pisando el terreno, casi nos estamos acercando al terreno de las berlinas de toda la vida. Lo que sí que es el Civic, y os puedo decir, y es una cosa muy destacada de este coche, es un vehículo puramente japonés, en el sentido de que la calidad de construcción, no solamente de los materiales que tengo aquí en el interior, sino también de cómo está concebido y hecho el coche, de cómo cierra, de cómo están pensadas las superficies acristaladas, el tamaño de los montantes del primer pilar del vehículo para que tengamos buena visibilidad, los retrovisores, etcétera. Todo está hecho para facilitar la conducción, y todo está hecho para que el coche se sienta sólido, se sienta utilizable y se sienta un vehículo de calidad, a pesar de que los materiales no sean para nada ni ostentosos ni lujosos, ni tampoco lo sea el diseño. Es un automóvil que parece sólido, que parece bien hecho, es un automóvil que parece pensado para perdurar. Vengo de bajarme de un MG4 y da la casualidad que tienen el mismo precio de salida. El MG4 tiene la grandísima ventaja de que, al ser eléctrico, tiene un gran descuento que te da el Estado, si es que te lo da, y este no, pero el precio de partida de uno y otro es el mismo. La diferencia a todos los niveles, a pesar de que este coche también parte de materiales sencillos, es abismal a favor del Honda Civic en lo que se refiere a solidez, facilidad de uso y calidad constructiva. Facilidad de uso en el interior. Esta versión de máximo nivel de equipamiento tiene una pantalla digital por instrumentación, no así las versiones intermedias y bajas, que siguen llevando las agujitas, lo tienes en opción en esos casos, e igualmente también una pantalla multimedia que, como ocurre en la mayoría de coches japoneses, no destaca especialmente por la cantidad de funciones que ofrece, por la fluidez o por tener cuestiones capacitivas, ideas o inventos vinculados a la tecnología. Al revés, este coche tiene una pantalla que incluso
incorpora una ruletita para mover la radio, botones físicos para el dial, botón de home y back para que estés donde estés, si te has perdido siempre puedas volver a empezar, e igualmente también unos aireadores yendo hacia abajo, de arriba hacia abajo, con un sistema mecánico que da mucho gusto de tocar con esta rejilla, que es uno de los pocos detalles, digamos, una de las pocas concesiones a la estética que tiene el coche, y un climatizador igualmente por botones que solamente de digital tiene el indicador de la temperatura y de la versión en la que estamos sacando el aire en un momento dado. Igualmente todas las versiones tienen unos excelentes asientos calefactados con un mullido muy bueno. La versión más alta tiene además el asiento parcialmente en cuero. Este con los asientos de tela tiene mucha calidad en cuanto a el hecho de estar aquí sentado, por cierto en una posición de conducción con un volante perfecto, con unos mandos perfectos, detalles chulos como por ejemplo que puedas abrir y cerrar el coche, desbloquear las puertas tanto en el lado del acompañante como en el lado del conductor, y un asiento que se caracteriza igualmente por un toque de deportividad en el sentido de que puedes llevarlo muy bajo. Igualmente la altura media del asiento es bastante baja y de hecho sorprende que siendo una berlina el Civic es un vehículo bajo y por ejemplo si te subes a él partiendo de un bordillo que tiene cierta altura y llevas el asiento bajo como lo llevo yo, pues tu gesto para subirte a las plazas delanteras va a ser más parecido al de un deportivo que al de un compacto o al de una berlina. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Evidentemente te puedes subir el asiento, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque este coche engaña y realmente puedes llevar una posición de conducción baja que será muy agradecida para aquellas personas, como en mi caso, que gustamos de ir con el culo lo más pegado al suelo para poder sentir al máximo la conducción y centrarnos en la visión en larga distancia. Y hablando de sentarse, este vehículo tiene dos características muy interesantes. Está muy pensado desde el punto de vista aerodinámico y las plazas traseras, gracias a esa longitud, tienen un espacio muy agradecido, especialmente en dos cotas, tanto en el espacio para las piernas, donde es de los mejores de su clase, como en la anchura para los hombros. Y eso es gracias, lógicamente, bueno, pues a un buen diseño del interior, pero también a que el vehículo es muy largo. Y esto lo refuta, lo corrobora el hecho de que el maletero ahora tiene 410 litros, ha perdido respecto a versiones anteriores, pero es evidente que aquí ha habido una búsqueda de un balance para que este coche fuera más pensado, fuera más ideado para viajar con 4 personas por carretera, con un vehículo con un tamaño más grande, con más espacio en el interior, 410 litros suficiente para poder meter el equipaje para 4 personas y por supuesto un motor híbrido que ahora tiene 184 caballos. Bueno, ¿y qué tal se conduce, qué tal se maneja el nuevo Honda Civic? Pues la verdad es que muy bien. Os tengo que decir que las diferencias con el sistema de Toyota a nivel de prestaciones, a nivel de aceleración, yo creo que son prácticamente nulas, están ahí a la par. En lo que sí que gana el Honda Civic es, yo creo, en cómo han conseguido aislar el motor térmico, que aquí es un motor ahora de 2 litros, respecto al del Toyota Corolla, y esto es muy llamativo y muy interesante. Bueno, tiene un matiz importante que darte. Hay una cosa que es crucial y que te puedo decir ya, que es que este coche está mucho mejor insonorizado que otros Civic híbridos que he conducido en el anteriormente, especialmente las versiones SUV, pero por contra el sonido de la rodadura y el sonido del viento es más alto de lo normal en un automóvil europeo, y quizás sería el gran punto débil que yo le achacaría a este coche, porque su capacidad ahora mismo para llanear, su capacidad para ir a velocidades de crucero, incluso por encima de la media, es muy destacada, y llama muchísimo la atención cómo puedes ir llaneando a velocidades claramente por encima de los 120 km por hora sin escuchar el motor de combustión interna, a pesar de que es un vehículo híbrido y está ahí funcionando. ¿Y esto por qué? Pues porque han conseguido aislar muy bien el sonido del motor, lo han afinado mucho, y por otro lado, como el ruido de rodadura es un poco alto y el del viento también, en parte ayuda a ocultar el sonido del motor de combustión interna. Pero ahora no tienes el típico automóvil híbrido en el que cuando pisas el acelerador vas a escuchar un molinillo fuerte sonando. Sí, en determinadas circunstancias y cuando el coche arranca y se enfría vas a escuchar el motor de combustión interna, pero entre eso, el par que tiene, y también este sistema curioso de preselección de marchas que simula tener 7 marchas, en este coche no hay marchas, hay un sistema de cooperación de engranajes en el que en función de la situación entra el motor eléctrico, entra el motor térmico moviendo el motor eléctrico, etcétera, etcétera. El resultado de todo esto es fenomenal, hasta el punto que yo creo que está como mínimo a la altura de las mejores versiones de Toyota en sistemas híbridos, probablemente el vehículo híbrido para viajar a alta velocidad en carretera mejor que he conducido hasta la fecha, si tenemos en cuenta todas estas variables. Y en consumos, ¿cómo queda? ¿Queda también al nivel de Toyota? Bueno, pues aquí te tengo que decir que el sistema de Honda, especialmente cuando circulamos a velocidades de carretera,
está ligeramente por encima en consumos, gasta un poquito más. Y de hecho, a partir de 120, conducción por carretera, su consumo se asemeja mucho al de los mejores motores de gasolina que hay en el mercado. Este sistema híbrido, a nivel de prestaciones, imagina que va a correr, va a acelerar más o menos lo mismo que un motor de combustión interna como puede ser un TSI 1.5 de 150 caballos. Aquí tenemos los 184 caballos unidos, pero los tenemos unidos, motor eléctrico, motor térmico, mientras nos dura la batería, con lo cual al final todo esto acaba dándonos, arrojándonos normalmente y de una manera continuada unas prestaciones similares a un turbo de 150 caballos. Respecto a estos, sus consumos en carreteras van a ser prácticamente idénticos, si no ligeramente superiores a velocidades de 110, 120, 130. Y si vamos más allá, cosa que no debería de suceder porque no está permitido, este coche va a gastar incluso más. Así que tenemos un consumo en carretera igual al de los motores de combustión interna de 150 160. Hay un motor que es el de Hyundai precisamente y el de Kia con el Exceed que he probado hace poco, el 1.5, que es una bomba en cuanto a prestaciones, sería el más rápido de todos, con sus alrededor de 160 caballos, pero la ventaja sobre todo la vamos a tener en ciudad. Este, como otros muchos coches híbridos, gasta menos circulando en ciudad que circulando en carretera a partir de velocidades, como digo, por encima de los 110 km por hora. Eso se traduce en unos consumos en ciudad que pueden estar alrededor de los 5 litros, más hacia los 6 si somos más agresivos, un poco menos de 5 si somos muy suaves conduciendo, y a partir de ahí en carretera entre 6 y 7, entre 7 y 8, entre 8 y 9, en función de lo que nos pese el pie, que ya nos pesa bastante si estamos hablando de más de 8 litros de consumo. Todo esto en lo que se refiere a un sistema híbrido que, por cierto, tiene un depósito teórico de 40 litros de combustible al que es muy difícil de meterle más de 35, y es un poquito desesperante. Quizá para mí lo peor, que el hecho largas sentadas, es el hecho de que si vas ligero tienes que estar repostando con frecuencia porque el depósito de combustible es muy pequeño para esa aspiración que tiene el coche de ser ahora también un vehículo rutero. Y por último estaría la cuestión del agrado de conducción, del agrado en conducción en carretera, de las suspensiones, de la puesta a punto. Al margen de que, como digo, el aislamiento en carretera acústico podría ser mejor, este coche es una joya en lo que se refiere al comportamiento dinámico. Han hecho un afinado de las suspensiones para que, siendo un vehículo que se sujeta muy bien, no sea incómodo. No tiene ningún tipo de pérdida de direccionalidad en situaciones de alta velocidad, con juntas de dilatación, con frenadas fuertes. Es un coche muy seguro, pero que además permite una conducción ágil porque su balanceo está muy bien contenido y el vehículo tiene una capacidad de seguir lo que tú le vas mandando con el volante, la trayectoria con el volante, con muchísima agilidad. Es una dirección que tiene un puntito extra de rapidez, sin ser una dirección, yo creo, especialmente comunicativa. Le faltaría a lo mejor un poquito más por esa vía, pero verdaderamente el conjunto es una gozada. Y es un coche que está más pensado para disfrutar en carretera de montaña que otras muchas berlinas de este tipo, y que se siente muy bien. Y ahí, bueno, pues estos son atributos, valores que cada uno tendrá que valorar, si te interesa más, si te interesa menos una cosa u otra. Como vehículo para circular altamente por carretera todo el tiempo, un Peugeot 308, por ejemplo, o un Cupra Formentor posiblemente van a tener algo menos de sonoridad en el interior. Pero a nivel de comportamiento dinámico, respecto a estos, está a la misma altura, si no incluso un poquito mejor. Es llamativo que la marca ha decidido utilizar un sistema de botones que ya tienen otros modelos para activar el cambio de marchas, en el que se mezclan botones con una palanca. No parece, desde luego, la solución más apropiada, pero acaba siendo cómodo, siempre con alguna particularidad, porque hay que acostumbrarse. Según Honda, esta versión del Civic tiene una eficiencia del 41%, que es muchísimo, gracias a la tecnología Atkinson, que tiene su motor, en este caso, de 2 litros de cilindrada. Es un motor que se va a complementar también con 2 litros con el nuevo Civic Type R. Creo que es el primer coche de la historia que solo va a tener 2 versiones, una híbrida orientada al confort en viaje y también el bajo consumo en ciudad, y otra súper deportiva, el nuevo Type R, que con sus 239 caballos y una estética también más discreta que los anteriores, que eran galácticos, se va a ir por encima claramente de los 50.000 hasta los 54.000 euros aproximadamente. Una auténtica locura, pero el mismo precio que hay que pagar por coches parecidos, como por ejemplo un Golf GTI Club Sport o un Golf R. Este Civic es un automóvil extraordinario, tiene muchos sistemas de seguridad pasiva interesantes, como un despliegue de airbags que hemos visto en muy pocos coches, y curiosidades made in Japan, como por ejemplo
que hayan retirado el radar al más puro estilo Tesla para los sistemas de seguridad activa y ahora todo se pilote, se maneje desde una cámara y unos simples sensores de ultrasonidos alrededor. Es un coche que tiene alguna cosilla que está por debajo de los vehículos europeos, básicamente el aislamiento del interior por el ruido de rodadura en carretera y también un sistema de iluminación automático que funciona muy bien, pero que quizás se queda un pelín más corto que los estándares de los mejores coches europeos. Su iluminación es suficiente, está bien, pero podría ser claramente mejor. Su precio me parece bastante apropiado para la solidez y la calidad de construcción y el rendimiento del sistema híbrido, y es un coche que apreciarán a la hora de conducir todos aquellos que no solamente se transporten desde A hasta B. Nada más, queridos amigos, espero que esta prueba os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.